La imagen de Yul Brynner es inconfundible. El cráneo perfectamente rapado, los ojos penetrantes, la voz grave que parecía resonar desde lo más profundo de su alma. Fue el rey de Siam en los escenarios y el faraón en las pantallas de cine, pero detrás de la grandeza del actor se escondía un hombre marcado por secretos, luchas internas y, finalmente, una tragedia que haría estremecer a todos los que lo admiraron. Corría el año 1983 y Yul Brynner estaba en el apogeo de una carrera que muchos considerarían legendaria. Había interpretado al rey Mongkut más de 4000 veces, un récord que pocos actores podrían igualar. Pero aquel día, en medio del bullicio del teatro, mientras el público aplaudía de pie, Brynner sintió una punzada extraña en la garganta. Para un hombre acostumbrado a interpretar la fuerza y la autoridad, ese pequeño malestar no debía significar nada. O al menos, eso quería creer. Detrás de los reflectores, su vida personal había estado teñida de sombras. 4 matrimonios, innumerables rumores de romances y una lucha constante por balancear su imagen pública con sus propios demonios. Pero fue Kathy Lee, su última esposa, quien estuvo a su lado en los momentos más oscuros, cuando su cuerpo comenzó a resentir las décadas de fumar incesantemente. Cuando los médicos confirmaron que Yul Brynner tenía cáncer de pulmón avanzado, fue Kathy quien sostuvo su mano y enfrentó la cruel realidad junto a él. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que este sería solo el inicio de una tragedia doblemente desgarradora. El diagnóstico de cáncer fue un golpe devastador. Brynner, un hombre acostumbrado a dominar cualquier espacio al que entrara, se encontró enfrentando una batalla que no podía ganar con la fuerza ni con el carisma. Los médicos le dieron pocos meses de vida, y Kathy, quien había sido una compañera amorosa y devota, se convirtió en su sostén principal, mientras el mundo veía a Brynner continuar con su icónico papel en El Rey y yo. Nadie imaginaba que detrás de esas actuaciones se libraba una lucha silenciosa y brutal contra el tiempo. Kathy, por su parte, enfrentaba su propio calvario. Si bien siempre había mantenido un perfil bajo en comparación con la luminosa carrera de su esposo, su fortaleza y determinación no pasaron desapercibidas para quienes lo rodeaban. En privado, Kathy lidiaba con el agotamiento emocional de ver al hombre que amaba desmoronarse lentamente. Su propia salud comenzó a deteriorarse, pero ella no dejó que eso la detuviera. Todo lo que importaba era que Yul no enfrentara su dolor solo. A medida que la enfermedad avanzaba, Brynner empezó a reflexionar profundamente sobre su vida. Era consciente de que su imagen pública lo inmortalizaría como una estrella de Hollywood, pero ansiaba que su legado fuera más allá de los escenarios y las cámaras. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió a todos: grabar un anuncio de servicio público contra el tabaquismo. Lo hizo con la misma intensidad que había puesto en sus papeles más memorables, pero esta vez no actuaba. Su mensaje, dirigido a un público mundial, era una súplica cruda y honesta. Ahora que ya no estoy, les digo, no fumen. Sin embargo, el mensaje de Brynner no fue solo una advertencia sobre los peligros del tabaco. Para él, era también un acto de redención, una forma de compensar el daño que sabía que su adicción había causado en su vida y en quienes lo rodeaban. Kathy estuvo a su lado durante la grabación, aunque pocos sabían que también ella cargaba con una noticia devastadora que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. A medida que el cáncer de Brynner avanzaba, Kathy comenzó a experimentar síntomas que no podía ignorar. Pese a las súplicas de Yul y sus seres queridos para que buscara ayuda médica, ella insistía en que su prioridad era el bienestar de su esposo. Kathy había asumido el papel de cuidadora con una dedicación inquebrantable, pero su propio cuerpo estaba comenzando a ceder bajo la presión. Finalmente, y a regañadientes,
accedió a hacerse un chequeo. Lo que descubrieron los médicos fue alarmante. Kathy tenía un avanzado caso de leucemia. La noticia golpeó a la familia con una brutalidad casi insoportable. Briner, ya debilitado por su propia enfermedad, se encontró enfrentando el insoportable dilema de cuidar de su esposa mientras lidiaba con su inminente mortalidad. A pesar de todo, el amor entre ambos nunca flaqueó. Más bien, se intensificó de una manera que aquellos cercanos a la pareja describen como profundamente conmovedora. Mientras Briner continuaba actuando en El Rey y yo, su última gira fue un reflejo de su insaciable deseo de vivir plenamente hasta el último momento. Kathy asistía a las funciones siempre que su salud lo permitía, sentada entre el público, mirando con orgullo al hombre que había cautivado al mundo. Pero detrás de su mirada amorosa se escondía el dolor de saber que su tiempo juntos era efímero. En esos momentos, la relación entre Jules y Kathy alcanzó una profundidad que pocos experimentan. Aunque sus cuerpos estaban debilitados, su conexión emocional era inquebrantable. Se escribían cartas llenas de amor y esperanza, incluso cuando ambos sabían que el final estaba cerca. Uno de los fragmentos más recordados de esas cartas es la declaración de Jules a Kathy. Aunque nuestras vidas están marcadas por el dolor, te agradezco por haber sido mi último refugio. Nuestro amor trasciende el tiempo y el espacio. El amor entre Jules y Kathy era, en muchos sentidos, una resistencia contra la tragedia que se cernía sobre ellos. Pero a medida que las enfermedades avanzaban, quedó claro que sus cuerpos no podrían soportar mucho más. En junio de 1985, Jules realizó su última interpretación como el rey Mongkut, una actuación que dejó al público profundamente conmovido. Muchos no sabían que tras bambalinas, Briner luchaba por mantenerse de pie, apoyándose en Kathy para encontrar fuerzas. Esa noche, después de bajar el telón por última vez, Jules se sentó junto a Kathy en su camerino. En el silencio compartido, ambos comprendieron que el final de esa función no era solo el cierre de una etapa profesional, sino el preludio de lo que pronto sería el fin de sus vidas. «No tengo miedo de irme», le confesó Jules a Kathy. «Pero temo dejarte sola». Kathy, a pesar de su propia lucha contra el cáncer, le respondió con una valentía desgarradora. «No estarás solo. Te seguiré pronto». Las palabras de Kathy no eran solo una promesa emocional. También reflejaban la cruda realidad de su estado de salud. Mientras Jules se debilitaba rápidamente, Kathy comenzó a perder fuerzas de manera alarmante. La pareja decidió pasar sus últimos días en su casa en Normandía, lejos de los reflectores y el bullicio de las ciudades. Rodeados de naturaleza, encontraron una paz inesperada mientras enfrentaban lo inevitable. La casa en Normandía se convirtió en un santuario donde ambos pudieron reconectarse con lo más esencial: el amor que compartían y los recuerdos que habían construido juntos. Amigos cercanos y familiares los visitaban regularmente, trayendo risas y consuelo en un intento por aliviar el peso de la situación. Pero incluso en esos momentos de aparente tranquilidad, la sombra de la muerte era imposible de ignorar. Cuando Jules Briner falleció el 10 de octubre de 1985, el mundo perdió a una de sus estrellas más brillantes. La noticia de su muerte conmocionó a millones de admiradores, quienes lloraron la partida de un hombre cuya presencia había iluminado los escenarios y las pantallas durante décadas. Sin embargo, para Kathy, la pérdida de Jules fue más que devastadora. Había perdido a su compañero de vida, al hombre que la había amado incondicionalmente y con quien había compartido sus últimos años en una unión que desafiaba las adversidades. Kathy, a pesar de su propio deterioro físico, insistió en ser quien organizara los detalles del funeral. Era su forma de honrar a Jules, asegurándose de que su despedida fuera digna de la grandeza del hombre que él había sido. El funeral
celebrado en la abadía de Saint-Michel-de-Bois-Aubry en Francia, reunió a amigos, familiares y admiradores de todo el mundo. Las palabras de Katy durante el servicio resonaron profundamente en todos los presentes. Jules vivió con pasión y se fue con dignidad. Mi vida siempre estará marcada por su amor. Sin embargo, pocos sabían que Katy estaba viviendo sus últimos días. Apenas semanas después de la muerte de Jules, su estado de salud empeoró drásticamente. Fue ingresada en un hospital cercano, donde permaneció bajo cuidados paliativos. Aquellos que la visitaron durante ese tiempo recuerdan su serenidad y su capacidad de encontrar consuelo en los recuerdos de Jules. Él está esperando por mí, solía decir, con una sonrisa que reflejaba tanto tristeza como paz. La muerte de Katy, que ocurrió solo 3 meses después de la de Jules, marcó el trágico final de una historia de amor que había sido tan intensa como breve. Su legado, al igual que el de Jules, dejó una huella imborrable en quienes tuvieron la fortuna de conocerlos. La noticia de la muerte de Katy Lee, apenas unos meses después de la de Jules Briner, sacudió a todos los que habían sido testigos de su amor y de su resistencia frente a la adversidad. La pareja, que había compartido los momentos más duros con una fortaleza ejemplar, ahora descansaba junta en el mismo lugar donde habían encontrado la paz durante sus últimos días, la abadía de Saint-Michel-de-Bois-Aubry. El fallecimiento de Katy añadió una capa de melancolía a la ya trágica historia de Jules. Mientras el mundo todavía procesaba la pérdida de uno de los actores más icónicos de su generación, la partida de su esposa reforzó la idea de que su amor había sido tan poderoso que ni la muerte podía separarlos por mucho tiempo. Amigos cercanos de la pareja recordaban que Katy solía decir: «La vida me dio un amor tan grande que no me asusta la muerte, porque sé que Jules estará ahí esperándome». La vida de Jules Briner había estado llena de contradicciones y desafíos, desde su infancia marcada por la pérdida y el desplazamiento hasta su ascenso meteórico en el mundo del entretenimiento. Su amor por Katy representó una especie de redención, un remanso de calma en una vida que, aunque glamorosa, había estado llena de turbulencias. Por eso, el final de su historia conjunta fue visto como una tragedia, pero también como una culminación natural de un amor que parecía destinado a trascender todo. En los meses posteriores a su muerte, comenzaron a surgir homenajes por todo el mundo. La estrella de Jules en el Paseo de la Fama de Hollywood se llenó de flores y cartas de admiradores que habían sido profundamente impactados por su talento y su mensaje contra el tabaquismo. Las cartas dirigidas a Katy, aunque menos numerosas, contenían palabras llenas de gratitud por haber sido el pilar que sostuvo a un hombre cuya grandeza había tocado tantas vidas. A pesar de las múltiples muestras de afecto y reconocimiento, la tragedia que envolvió el final de Jules y Katy dejó preguntas sin respuesta. ¿Había sido el amor lo que les permitió soportar tanto dolor juntos? ¿O había algo más profundo en su conexión que los unió incluso en los momentos más oscuros? Quienes los conocieron íntimamente afirman que la relación entre ellos no era simplemente romántica, sino también espiritual. Eran dos almas que se habían encontrado en un momento crucial y que juntos enfrentaron lo que habría sido insoportable por separado. La conexión entre Jules y Katy comenzó como muchas otras en el mundo del espectáculo, bajo los reflectores y rodeados de lujo. Pero rápidamente evolucionó hacia algo mucho más significativo. Katy, quien era conocida por su inteligencia y sensibilidad, logró ver más allá del carisma y la fama de Jules, conectando con el hombre complejo que se escondía detrás de esa imagen pública. A su vez, Jules encontró en Katy una paz que nunca había experimentado antes, un refugio en el que podía ser él mismo sin la necesidad de actuar o impresionar. En las semanas finales de su vida,
Yule escribió lo que se convertiría en su última carta a Kathy. Fue una carta sencilla, sin las grandilocuencias que a menudo caracterizaban su vida pública, pero cargada de emoción y honestidad. «Tú eres mi última obra maestra», escribió. «Si me recuerdan como actor, que sea por el rey. Si me recuerdan como hombre, que sea por amarte a ti». La carta, encontrada entre las pertenencias de Kathy después de su muerte, fue leída por su hija Victoria en una ceremonia íntima en su honor. Con el paso del tiempo, la historia de Yule y Kathy comenzó a adquirir una aura casi mítica. Los medios hablaron de ellos como una pareja unida por el destino, cuyos caminos estaban destinados a converger en un amor tan intenso que parecía desafiar incluso las leyes naturales. Aunque las películas de Yule continuaban inmortalizándolo en la pantalla grande, el legado de Kathy quedó plasmado en los recuerdos de quienes habían sido tocados por su compasión y fortaleza. Victoria Briner, la hija de Yule de su segundo matrimonio, asumió el papel de preservar el legado de su padre y su última esposa. Fue ella quien se encargó de recopilar fotografías, cartas y otros recuerdos de la pareja con la intención de compartir su historia con el mundo. Para Victoria, la relación entre Yule y Kathy representaba algo más que un simple romance. Era un testimonio de la resiliencia humana frente a las adversidades más crueles. La exposición fotográfica que Victoria organizó en honor a su padre y a Kathy atrajo a miles de personas de todas partes del mundo. En el centro de la exposición había una imagen particularmente conmovedora. Una fotografía en blanco y negro de Yule y Kathy tomada durante uno de sus últimos días juntos en Normandía. En la imagen, ambos están sentados en el jardín, con los rayos del sol iluminando sus rostros. Aunque ambos lucen visiblemente debilitados, la calidez de su amor es innegable. La exposición no solo conmemoró las vidas de Yule y Kathy, sino que también ayudó a iniciar un diálogo sobre temas como el tabaquismo, la enfermedad terminal y el impacto del amor en los momentos más difíciles. La grabación de Yule contra el tabaquismo, reproducida en bucle en la galería, fue un recordatorio contundente de los costos de su adicción, pero también un tributo a su valentía al admitir sus errores públicamente. El mensaje resonó especialmente entre los visitantes más jóvenes, quienes quizá no conocían en profundidad la carrera de Yule, pero que se vieron conmovidos por su sinceridad y por el sacrificio que tanto él como Kathy hicieron en sus últimos días. No solo vivieron su amor, lo transformaron en un acto de resistencia frente al dolor, comentó un crítico que cubrió la exposición. El impacto de la exposición no solo conmovió a quienes admiraban la carrera de Yule Brynner, sino que también ofreció una nueva perspectiva sobre su vida y la de Kathy Lee. En un rincón destacado de la galería, un video reproducía entrevistas y fragmentos inéditos de la vida personal de la pareja. Una escena en particular capturaba a Yule tocando la guitarra, mientras Kathy lo miraba con una mezcla de admiración y ternura. Era un momento simple, pero encapsulaba la esencia de su relación, un amor profundamente humano que había florecido incluso en medio del sufrimiento. Para los visitantes, estas imágenes ofrecieron un vistazo íntimo a la vida de dos personas que, aunque enfrentaron un final devastador, lograron transformar su dolor en algo significativo. Kathy no solo fue la compañera devota que cuidó de Yule hasta sus últimos días, también fue una mujer que enfrentó su propia enfermedad con una dignidad que dejó una impresión imborrable en quienes la conocieron. En paralelo a la exposición, Victoria Brynner comenzó a trabajar tobasia harta dimastilonan inuntesioria diuta paro que correte que apa que cobinas de calaba las memorias de su padre y los recuerdos de Kathy. El proyecto fue una tarea titánica, ya que implicaba revisar cientos de fotografías, cartas y notas personales que nunca antes habían sido vistas por el público. En el prólogo, Victoria escribió: «Este libro no es solo un homenaje a mi padre, sino también a la mujer que lo acompañó en el capítulo más difícil de su vida. Su amor no fue perfecto,
pero fue real. Y en esa realidad encontramos su belleza. El libro, titulado Amor y legado. La vida íntima de Yul Brynner fue recibido con elogios tanto por críticos como por admiradores. No solo narraba la vida del actor detrás de la cámara, sino que también exploraba la relación entre Yul y Kathy con una honestidad brutal. Victoria no evitó abordar los momentos difíciles, las discusiones que surgieron por el estrés de sus enfermedades, las noches en las que Kathy lloraba sola en su habitación para no preocupar a Yul, y la angustia compartida de saber que ambos estaban en una cuenta regresiva. A través del libro, el público pudo comprender mejor la fortaleza de Kathy, quien había vivido bajo la sombra de una estrella mundial sin perder su propia identidad. Era evidente que, aunque su vida había sido breve al lado de Yul, su impacto había sido profundo. Una de las anécdotas más emotivas relataba cómo Kathy, en uno de sus últimos días, organizó una pequeña ceremonia en su jardín de Normandía. Con un ramo de flores silvestres en las manos, le pidió a Yul que renovaran sus votos matrimoniales. «No importa cuánto tiempo nos quede», le dijo. «Lo único que importa es que te amé con todo lo que tenía». El gesto fue tan conmovedor que incluso los cuidadores y asistentes que estaban presentes no pudieron evitar llorar. Ese momento, inmortalizado en una de las cartas de Yul a su hija, reveló la esencia de su relación. Una unión construida sobre la aceptación mutua y el amor incondicional, a pesar de las circunstancias que los rodeaban. Con el paso de los años, la historia de Yul Brynner y Kathy Lee se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la adversidad. Para muchos, representaban la idea de que el amor verdadero no solo se trata de los momentos felices, sino también de permanecer juntos en los tiempos más oscuros. En las entrevistas que Victoria ofreció tras la publicación de su libro, enfatizó que su mayor inspiración para completar el proyecto había sido el deseo de mostrar al mundo una faceta de su padre que rara vez se exploraba: su humanidad. A través de esas páginas, el lector conocía a un Yul Brynner que no era solo el actor legendario, sino un hombre profundamente marcado por su pasado, que encontró consuelo y redención en el amor de Kathy. El libro también destacó cómo Kathy, a pesar de su rol aparentemente secundario, desempeñó un papel fundamental en la vida de Yul. Fue su fuerza cuando él no tenía la suya, y su apoyo cuando todo parecía desmoronarse. El mensaje final de la obra, y de la exposición que la acompañó, quedó grabado en la mente de quienes la experimentaron. El legado de una persona no se mide solo por lo que dejó en vida, sino por cómo vivió hasta el último aliento. Para Yul y Kathy, ese legado era claro: una historia de amor tan trágica como hermosa que continuaba inspirando a quienes la escuchaban. En los años posteriores, la abadía de Saint-Michel-de-Bois-Aubry se convirtió en un lugar de peregrinación para los admiradores de Yul Brynner y Kathy Lee. Aunque sus tumbas eran discretas, el sitio emanaba una serenidad que parecía reflejar la conexión espiritual de la pareja. Los visitantes dejaban flores, cartas y pequeños recuerdos, muchos de ellos acompañados de notas que expresaban gratitud no solo por la obra de Yul, sino también por la lección de vida que ambos habían dejado. Uno de los tributos más conmovedores fue una carta anónima encontrada en su tumba en el aniversario de su muerte. Decía: «Gracias por enseñarnos que el verdadero amor no es perfecto, pero sí eterno. Su historia me ha inspirado a valorar cada día con la persona que amo, porque como ustedes, quiero que mi vida sea un testimonio de lo que significa amar sin reservas». El impacto de su legado no solo se reflejaba en las palabras de los admiradores, sino también en las campañas de concienciación contra el tabaquismo que proliferaron en los años siguientes. El anuncio grabado por Yul Brynner seguía siendo uno de los mensajes más efectivos y conmovedores en la lucha contra el tabaquismo, recordando a generaciones enteras los peligros de esa adicción. Al mismo tiempo,
Kathie Lee fue celebrada como un símbolo de fortaleza y dedicación. Una mujer que enfrentó la adversidad con una gracia incomparable. El legado de Yul Brynner y Kathie Lee no solo vive en las películas, las fotografías o los libros que cuentan su historia. Vive en el corazón de aquellos que entienden que el amor, cuando es verdadero, no teme a las pruebas, a las despedidas, ni siquiera a la muerte. Su historia es un recordatorio de que la grandeza no se mide por los trofeos o los aplausos, sino por cómo enfrentamos los momentos más oscuros con dignidad, compasión y, sobre todo, amor. Hoy, décadas después de su partida, Yul y Kathie continúan siendo un ejemplo de resiliencia, de cómo el amor puede ser un faro incluso en los días más nublados. Las cartas, las fotografías y hasta las palabras que dejaron grabadas en quienes los conocieron siguen contando una historia que trasciende generaciones. Porque después de todo, ¿quién no anhela un amor así? Un amor que resista, que sane, que inspire. Y ahora, una pregunta para ti, que has llegado hasta aquí. ¿Este video te ha tocado el corazón? ¿Has sentido que esta historia te conecta con algo profundo, algo que quizás habías olvidado o que creías perdido? Si es así, no hay excusa para no suscribirte ahora mismo. Sí, tú, que estás ahí, disfrutando de estas historias que reviven el pasado y tocan el alma. Este canal es tu refugio, tu espacio, un lugar donde las historias de vida, de amor, de lucha y de legado cobran vida. Pero para seguir creando este contenido que tanto amas, necesitamos tu apoyo. ¿Te consideras una amante de las historias que te hacen sentir, pensar y recordar? Entonces, querida espectadora, te obligo cariñosamente a hacer clic en ese botón de suscripción. Porque si no lo haces, ¿realmente puedes llamarte una amante de estas historias? Vamos, no esperes más. Suscríbete y acompáñanos en este viaje. Aquí siempre habrá una historia esperando por ti, porque sabemos que las grandes historias, como la de Yul y Kathie, merecen ser contadas, compartidas y recordadas. Te esperamos.